Todas estas reivindicaciones podían lograrse de alguna manera solamente si se lograra, en todo caso, una representación parlamentaria. El movimiento cartista, el movimiento de la carta, no es exactamente lo mismo que las luchas obreras en su totalidad que se dan entre 1832, digámoslo así, y 1850. Pero sí, cada vez que hay un conflicto de masas muy importante en alguna región dirigida por la clase obrera, por el movimiento obrero de esa región, se le suma de alguna manera la reivindicación de la carta como de alguna manera paraguas político de ese conflicto, ¿no es cierto? Entonces, el cartismo fue un movimiento que si bien no coincide exactamente, un movimiento político que si bien no coincide exactamente con las luchas obreras, fueron las luchas obreras las que potenciaron la posibilidad de que la carta se llevara adelante. Y esta podríamos dividirla en tres fases, digamos, ¿no? En cada una de estas fases, desde 1838 a 1848, esos 10 años, en cada una de estas tres fases, el movimiento cartista a nivel nacional hizo el intento de presentar en el Parlamento la carta con 6 puntos y en los tres momentos, ¿sí? El Parlamento obviamente rechazó la carta, ¿no es cierto? De 1838, que se genera la Carta del Pueblo, a 1840 es una primera fase y en realidad lo que se hace aquí es que el movimiento nace principalmente por el sector laboral, no tanto del sector fabril del norte de Inglaterra, de la zona de Lancashire, o de las Midlands, etcétera, sino por los artesanos, que es un sector más bien tradicional de la clase obrera británica, por los artesanos de Londres y Birmingham, que eran las dos grandes ciudades artesanas, donde persistía el trabajo artesanal en forma muy fuerte. Estos artesanos radicalizados también tenían que ver, formularon esta conciencia de alguna manera de que había que tener representación parlamentaria y por lo tanto había que reformar la ley electoral pidiendo por el sufragio universal, recogían estas ideas de alguna manera de los distintos fracasos sobre la ley electoral que habían tenido los sectores radicales más vinculados al socialismo, o lo que podríamos llamar un primer socialismo, en las décadas inmediatamente anteriores a la del 30, que es la década del 20. De alguna manera ahí está Robert Owen, que era de alguna manera este industrial de la industria de la lana que tenía en New Lanark su fábrica y que había intentado hacer como una especie de organización cooperativa socialista donde los obreros participaban de la de la de las ganancias, había formado como lo que podríamos llamar una cooperativa de trabajo y quería reproducir esta idea al conjunto, digamos, del sistema fabril, por supuesto, el owenismo, lo que podríamos llamar las ideas de Owen, las primeras ideas socialistas, digamos, no tuvieron mucha cabida y Owen obviamente sin dejar de ser un referente del movimiento obrero muy respetable, fue en todo caso superado por las circunstancias porque de alguna manera los obreros tuvieron que organizarse de otro tipo de manera. El fracaso del owenismo, del sistema de los primeros socialistas, de los planteos de los socialistas, entre los que estaba el sufragio universal, es tomado por este movimiento de la Carta que nace en 1838 y impulsado también porque de alguna manera este movimiento obrero se ve decepcionado por la reforma de la ley electoral de 1834 que habíamos mencionado antes, donde se le da el triunfo principalmente al sector industrial, pero el voto universal, el sufragio universal, el voto libre no aparece, sino que sigue instaurándose el voto censitario. Serán entonces los primeros movilizados son los artesanos del sur, los artesanos de Londres y Birmingham en esa primera etapa, y logran juntar 1.200.000 firmas. No es menor la cantidad de firmas que se juntan, pero es menor con respecto a lo que va a pasar en todo caso en las fases del movimiento posterior, la segunda y la tercera.
En la segunda fase, que aparece en 1842, se suman, y ahí sí aparece más claramente, dos sectores que no habían estado presentes en este primer movimiento, que había sido el movimiento de los artesanos. Eh, Se suma principalmente lo que era el sector más dinámico de la clase obrera y del movimiento obrero, que era el sector de los trabajadores de la hilandería de algodón y de la mina, ¿no es cierto? Los trabajadores del carbón, sobre todo. Se suman, hay una nueva ola de conflictos muy fuerte, digamos, ahora también en las zonas mineras, donde lo cual hace que de alguna manera el movimiento cobre carácter realmente nacional. Se juntan mucho más finos, pues se juntan alrededor del tema de la carta, se juntan alrededor de unos 3.300.000 firmas. Se vuelve a presentar al Parlamento, pero el Parlamento vuelve a rechazarlo. Y ahora el Parlamento inglés lo que hace a su vez es tener una política mucho más claramente represiva sobre los movimientos huelguísticos, sobre las distintas conflictos. Esto no quiere decir, es decir, la novedad del movimiento, de alguna manera, de que se sumen los trabajadores hilanderos las ramas, el movimiento obrero de las ramas más dinámicas del capitalismo, no quiere decir que se abandonen en estos momentos formas tradicionales de lucha, que no pasaban solo por la huelga, sino que retomaban viejas ideas de, por ejemplo, mitines o marchas muy grandes de ir cerrando fábricas pueblo por pueblo, que de alguna manera recogían la forma de lucha de las viejas formas de resistencia de los obreros preindustriales, digámoslo así, ¿no? Ahora, rápidamente se va a ver que esto es un fracaso, porque no solamente hay divisiones internas de qué hacer, si utilizar la violencia o no utilizar la violencia dentro del movimiento cartista, sino que de alguna manera no tienen el efecto de desmejoramiento del capital al que se agrede, salvo que obviamente se incendie una fábrica y por lo tanto esa fábrica quede imposibilitada de seguir, se afecta individualmente ese capital, pero no se afecta el proceso en general. En cambio, de alguna manera, la utilización de la huelga sí es un elemento fuerte. Ahora, para realizar una huelga de tipo nacional o general, obviamente había que estar organizado en todo el espacio nacional. Estos elementos son los que de alguna manera llevan a que el movimiento cartista fracase, no solo en el sentido de obtener las reivindicaciones económicas que habíamos dicho, las jornadas, etcétera. La jornada laboral de 10 horas va a ser posterior a todo este proceso, sino que también se desecha nuevamente en una segunda oportunidad la carta, ¿no? La carta de 6 puntos. Y el tercer periodo del movimiento cartista tiene que ver básicamente donde ya entran en juego lo que se reclamaba, que era de alguna manera que las distintas movimientos obreros de las distintas ramas de la producción fabril se asociaran en grandes sindicatos nacionales. Entonces van a hacer lo que se llama la Asociación Nacional de Oficio Unido a partir de 1848, que es la primera, digámoslo así, organización sindical por rama de la industria, y la dirigencia de estos trades unions, de estos grandes sindicatos por rama, va a desechar un poco las ideas socialistas o radicales o de utilización de la violencia y va a entrar de alguna manera en lo que podríamos llamar un periodo más bien de intentar de que el Estado negocie con la Asociación Nacional los problemas que de alguna manera la clase obrera tiene. Pero todo este momento de reorganización de la clase obrera británica también se vio alentada por la idea de la tercera presentación de la Carta del Pueblo, en términos del problema de la discusión de la representación política, y se recogieron más o menos la misma cantidad de firmas que se habían recogido en el movimiento de 1842. Pero nuevamente fue rechazado por el Parlamento. Recordemos que en Gran Bretaña va a tener recién voto universal, obligatorio y secreto en la reforma electoral de 1867. O sea que fíjense, va a pasar mucha agua bajo el puente y el sistema electoral va a seguir restringido, pero ahora, de alguna manera, beneficiaba mucho más al sector
de los dueños de las industrias, de los industriales, ¿no? Bien, en 1848 se clausura una fase de alguna manera de protesta y de lucha alrededor de la carta. El cartismo va a seguir existiendo, pero va a disminuir su representación. El partido político, que era la Asociación Cartista Nacional, se va a transformar en otros movimientos. Van a empezar a aparecer los movimientos socialistas o los partidos socialistas en la segunda mitad del siglo XIX, más vinculadas a las ideas de Marx y de Engels. Los sindicatos de alguna manera se van a organizar en forma más apartidaria, ¿sí? O sea, no van a querer involucrarse en la política partidaria y van a tener pero sí van a tener una fuerza y una organización que les va a permitir tener un enorme mecanismo de presión sobre el Estado para conseguir reivindicaciones económicas que se van a ir consiguiendo en la segunda mitad del siglo XIX, desde la jornada de trabajo hasta la regulación de los salarios, a las condiciones de trabajo, etcétera. Van a ir de alguna manera mejorando esa situación. Entonces, en 1848 se cierra no solamente, decimos, un ciclo de consolidación político, económica y social de la burguesía industrial, sino que también se cierra un ciclo de lo que podríamos llamar la forma antigua de organización y de conflicto social llevada adelante por el movimiento obrero, y aparece lo que podríamos llamar una forma más moderna, vinculada a un capitalismo, entre comillas, más maduro, digamos, ¿no? De integración de esa clase obrera a la lucha fabril, a la pelea por las reivindicaciones económicas y también de alguna manera a la integración al sistema político-cultural llevado adelante por la revolución industrial. Bueno, muy bien, con esto terminamos. Vuelvo a hacer la invitación para que de alguna manera en el transcurso de esta semana que viene hasta el otro martes, ¿sí? Nosotros nos encontramos mañana para debatir un poco estos videos, estos temas que hemos llevado adelante hoy. Nos encontramos mañana martes 28, pero el día 5 la idea es que de alguna manera nosotros hayamos visto la película Daens, repito, la película Daens, dirigida por el cineasta belga Stijn Konings, del año 92, que es un poco, de alguna manera, que nos habla del desarrollo de la clase obrera industrial en Bélgica, belga, pero que es muy similar, decíamos, al proceso británico, digamos, ¿no? Es un poco para discutir el tema del mundo de la fábrica y del desarrollo industrial del caso británico. Entonces, la idea es que veamos la película y que ese día, el 5 de mayo, nos encontremos un poco para debatirla a través del chat en vivo en el sitio de la universidad. Bueno, nos vemos hasta la semana que viene.